Bueno, muy buenas noches a todas las personas que han estado esperando el día de hoy, 20 de febrero del 2021. Les saluda otra vez el presidente del Grupo de Geotecnia de la Universidad Ricardo Palma, Félix Quirós, la persona que les habla en este momento. Pues tengo el agrado de poder invitarlos como parte de esta semana que hemos tenido asesorías de diversos cursos y también pues ahora tenemos de este importante desarrollador que es el látex. Teniendo en cuenta ello, pues el grupo ha tenido a bien que uno de sus miembros pueda darnos una introducción tal vez a esto que se llama látex y también tener nosotros una pequeña idea de qué trata y tal vez cómo nos podría servir a nosotros en nuestro quehacer, ya sea para tesis, exposiciones o tal vez para fines de papers académicos o lo que fuese. Ya parece entonces, de repente, la persona que nos acompañará el día de hoy les dará mejores alcances de para qué sirve esto, ¿verdad? Muy bien, haré una pequeña introducción. Primero, un repaso rápido. Estas semanas hemos tenido el taller de sismoresistencia dictado por mi persona, talleres de hidrología dictado por Angélica Naque Ríos, Joel Raúl Libano Alcalá. Tuvimos cimentaciones también con Roy Wilmer Delgado Pacha, quien es el jefe de investigación en GeoRP. Tuvimos también a Diana Bernardo Carolina Cortés. Y hoy día pues cerramos con lo que es el taller del arte, ¿verdad? Entonces este es un pequeño recuento de lo que es las actividades que se han estado haciendo y pues no me queda más que presentarles a la persona que nos acompañará el día de hoy. El día de hoy tenemos con nosotros, señores, a Robert Waldir Quispe Ulloa. Robert Waldir Quispe Ulloa tiene una experiencia de 2 años en la empresa Render como modelador y coordinador BIM. Tiene una experiencia también de 6 meses en la empresa COSAPI como modelador BIM también. Entonces, Robert el día de hoy nos va a hacer este pequeño taller. Robert es bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Ricardo. Muy bien, sin más preámbulo, le dejo entonces con el compañero Robert. Robert, ¿te encuentras ahí? Sí, sí, Alonso. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien o creo que me voy a poner mis audífonos. A ver, un segundo. A ver, Alonso, ¿me escuchas bien ahí? Sí, sí te escucho. Sí se escucha bien, ¿no? Ya, perfecto. Así es. A ver, amigos, compañeros de aula, futuros colegas, pues representando pues al grupo estudiantil GURP, en esta oportunidad voy a dar una pequeña introducción a LaTeX. Si bien es cierto, se podría decir que es muy parecido a Word, porque es un editor de texto, se podría decir, pero a nivel científico. Eh, a ver, voy a ir compartiendo pantalla para, para que vayan viendo algunas, digamos, cuestiones. Un segundo, por favor. A ver. A ver, un segundo. Ya. Con LaTeX, con LaTeX se puede editar textos científicos. Es decir, podemos hacer papers, además se puede hacer también tesis, se puede hacer libros, se puede hacer banners, se puede hacer cualquier documento que maneje datos, tanto formulaciones matemáticas, tanto gráficos, etcétera. Por ejemplo, les comparto las cosas que voy haciendo hasta ahora con LaTeX. Parte de mi tesis o de mi plan de tesis que estoy realizando, pues lo hice en LaTeX. En este caso les estoy presentando unas diapositivas que en el lenguaje de LaTeX es un Beamer, donde se le puede dar un nivel de acabado, se podría decir, un nivel de presentación bien alto. Uno puede, pues, generar rápidamente estos beamers. Cada uno de estos es un equivalente a una diapositiva. Entonces,
rápidamente se puede generar en código, que ya lo voy a mostrar más adelante. Se Robert, pueden... disculpa, creo que no se está viendo la pantalla, Robert. Ah, a ver, disculpen, disculpen. Compartir. Ya, ahora sí. Ya. Ok, gracias, Alonso. Ya, ahí sí, ven, Alonso. ¿Se ve? Sí, Robert, ahí sí se ve. No se estaba viendo desde un comienzo. De repente podrías repetirles un poquito la primera parte. Ah, Tal vez sí, claro. Ok, ya, a ver. Les contaba que el látex, con látex se pueden desarrollar diapositivas. Por ejemplo, en el término de látex, pues es un beamer. Por ejemplo, este de acá yo lo he desarrollado para mi plan de tesis que estoy realizando. Y el nivel de acabado o digamos la forma de presentación es muy alto, desde la tipografía del texto, el, todos estos efectos no es tan complejo como hacer en PowerPoint, es una línea de comando bien simple en donde se va mostrando pues aspectos, digamos, eh, que uno quiere exponer, ¿no? Así, sucesivamente se van generando varios slides. Entonces, esto es como una muestra de lo que se puede hacer con látex. ¿Qué más se puede hacer con látex? Látex también te permite desarrollar, digamos, una tesis. He estado, he estado intentando configurar para mi tesis, pues, utilizando látex. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Bueno, este es mi plan de tesis en realidad. Se puede, pues, digamos, eh, considerar aquí en el plan de tesis el estilo APA que uno, digamos, tiene que seguir en la universidad o cualquier otro estándar, por ejemplo, ¿no? De Vancouver, etcétera. A ver, aquí le voy a mostrar. Esto es un plan de tesis. Aquí. Por ejemplo, esto es, qué raro. Un segundo. Debe ser esto. Ya. Entonces, tal cual como se puede realizar en Word, puedes realizar en LaTeX, puedes configurar de forma automática tus índices, eh, puedes configurar tus figuras, tus tablas, puedes configurar tus títulos, eh, todo aquello que uno piensa hacerlo en Word, se puede hacer lo mismo en LaTeX, pero tiene una ventaja muy grande a comparación de Word para escribir ecuaciones, para insertar figuras en formato, eh, digamos, en un formato tal que no me permita que se distorsionen estas imágenes. Se puede escribir ecuaciones, se puede colocar su numeración y la tipografía que presenta pues es altísima y la forma como se escriben estas ecuaciones es rápido, no es como hacer en Word que demora, muchas veces se te mueve, se puede insertar imágenes, se pueden insertar de tal manera que se realice con el formato de APA 7, por ejemplo, ¿no? El actual. Se pueden insertar diagramas de flujo, etcétera. O sea, se pueden hacer una serie de configuraciones, yo diría, y es así, eh, mucho mayor que lo que se espera hacer con Word. Entonces, algo de historia se podría decir que LaTeX viene del sistema TeX. LaTeX es un conjunto de macros. La extensión del archivo LaTeX es .tex, así como de Word, pues .doc, o del AutoCAD .dwx, o DWG, perdón. LaTeX es un estándar para pertenecer o ingresar a la comunidad científica. Si más adelante se quiere realizar pues algún paper o algún artículo científico, si uno quiere realizar más adelante, pues la mejor opción es LaTeX, además de ser un software libre, o sea, no se cobra licencia así como Word, es un software libre. Eh, a ver, ¿qué más? LaTeX es un lenguaje de etiquetas, es decir, tienes que indicar ciertos comandos, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, esto es más o menos lo que se espera en LaTeX, este es un editor de LaTeX, este editor se llama Text Studio,
Así como hay Text Studio, que es un editor para escritorio, hay un editor online, que por ejemplo es el que vamos a ver hoy día. Este editor es el Overleaf, no sé si están viendo allí. Este editor Overleaf, pues es una especie de Google Sheet, ¿no? Que es varias personas en tiempo real, de forma coordinada, pues pueden editar un documento, látex. Está compuesto, pues, el editor, digamos, TextMaker, el editor Overleaf o el editor Text Studio, están compuestos por dos ventanas principales, ¿no? Una ventana donde se coloca el código, el lenguaje de etiquetas, y otra parte donde se ve el resultado. Cómo se espera, digamos, el documento, ¿no?, a imprimir. De la misma manera se puede observar también en Overleaf. En Overleaf al lado izquierdo, pues se observa, esto es el lado de donde se escribe el código, digamos, algunas sentencias, para hacer una función, ¿no? Así como nosotros tenemos en Word, a ver, estoy abriendo Word, ojalá que se esté viendo lo que estoy compartiendo. Este es, este es Word, así como Word tiene ciertos botones en donde ya está, digamos, ya hay un código por detrás de estos botones, en donde uno le da un clic y ya realiza una cierta tarea. Así igual es látex, pero no hay un entorno de botones, digamos, en Overleaf. En Text Studio sí, para las ecuaciones, para algunas simbologías, pero no es tan intuitivo. O sea, para escribir en látex debes escribir en un lenguaje de etiquetas. No es tan simple como Word. Ahora, la curva de aprendizaje, definitivamente, escribir en látex tarda un poco más que escribir en Word, porque hay que reconocer la sintaxis, hay que entender ciertos, digamos, términos que se manejan en látex, paquetes, comandos, parámetros, etcétera, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, la curva de aprendizaje definitivamente es un poquito mayor que Word, pero el obtener un documento de alta calidad en látex vale ese tiempo en estudiar, y que posterior a esto, pues los documentos son, pues más rápidos, ¿no? Ahora, lo que se hace en Word usualmente es lo que tú escribes, tal cual, así lo vas a obtener, digamos, si lo exportas en un PDF. O sea, si tú ingresas una imagen en la esquina superior derecha, en esa posición se va a exportar la imagen, así como tablas, así como las fórmulas, pero en látex no. En látex lo que uno tiene que hacer es codificar, o sea, no necesariamente lo que tú escribes vas a ver, porque tienes que modificar ciertos parámetros para darle forma. Entonces, eh, a ver, ¿por qué látex? ¿Por qué más se debe utilizar látex? He revisado algunas tesis de la universidad y quería pues mostrarles algunas cuestiones que he estado viendo y que suele suceder porque cuando utilizamos Word nos centramos más en, digamos, en darle forma al trabajo, ¿no? En justificar, en ingresar las imágenes, ingresar una imagen después de otra y que no se te mueva, ingresar tablas, ingresar ecuaciones o escribir ecuaciones, mover. Ahora imagínate codificar estas imágenes, las tablas, o sea, pierdes demasiado tiempo en Word. Un cambio en Word, pues, implica mover al resto, ¿no? Porque hay que cuadrar dentro de cierto margen, digamos, en Word. Pero en LaTeX no, en LaTeX es casi imposible que se te muevan las cosas. Donde tú colocas la imagen, ahí se quedará para siempre. Entonces, ¿por qué en LaTeX? ¿No? He estado viendo algunas tesis, por ejemplo, en esta. A ver, quería comenzar primero con una tesis de aquí, de este ingeniero. Bueno, no voy a decir el nombre, pero
Pero ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, si vamos a la página 64, a ver, vamos a la página 64, ¿qué podemos ver? Voy a mostrar a continuación algunos errores muy típicos a nivel de forma. Ojo, es forma, no es fondo, simplemente es la forma como se está presentando el documento. Que si bien es cierto, la tesis es un documento que realiza uno para obtener, digamos, el título profesional como ingeniero civil en este caso, y en mi opinión debe ser un documento pues que aporte, ¿no?, a la sociedad, y un documento de un nivel, digamos, alto, ¿no?, en presentación. Entonces, por ejemplo, aquí en el capítulo 64 se puede ver que hay las ecuaciones que se colocan, no tiene una apariencia muy bonita, se podría decir, ¿sí? Como ese caso que vimos, por ejemplo, acá en la página 65, las imágenes que insertamos en Word, a veces, como utilizamos la opción de recortar, ¿no? Simplemente hacemos recortar y en un lugar, digamos, hacemos esta operación y lo pegamos al Word. Esto genera que la imagen pierda calidad, que se distorsione. Llega a un punto en que, por ejemplo, esta imagen de acá le das zoom y, y no entiendes qué cosa dice. Así pasa con las curvas también. Por ejemplo, en la página 74, ¿qué más observamos? Que hay ecuaciones que por alguna razón le ponen un borde, por alguna razón tiene ese borde, pero no se debería presentar porque la forma de escribirlo debe ser limpio, ¿no? Si es posible etiquetarlo, colocarle una numeración, si lo vamos a utilizar en un párrafo o si lo vamos a citar en un párrafo, pues no. Y así, por ejemplo, en la página 87, ¿qué más vemos? A ver, en la página 87, a ver, vemos también figuras que hacemos la misma operación, hacemos un recorte y cuando uno pues le da zoom a esta figura, se comienza a distorsionar, se comienzan a pixelear, porque no es una imagen vectorial, pues, ¿no? No es una imagen vectorial. Entonces, quizás no, estas figuras no tienen el mismo estándar que las demás. En LaTeX no pasa eso. En LaTeX todas tus figuras son igualitas. O sea, todas tus figuras tienen la misma configuración. Si le pones figura 21 en negrita aquí, todas van a tener esa misma configuración. Y así como hay esta tesis, por ejemplo, hay otra tesis que es la de acá, de este ingeniero. Tampoco voy a decir su nombre para no hacerle, digamos, fama, pero, digamos, a ver, en el número 31, en la página 31, ¿qué pasa? Bueno, es similar a lo que hemos venido comentando, pero igual estas imágenes que se presentan pues son pixeleadas, ¿no? Muchas veces, 31, por ejemplo, en la 32 las tablas, hay tablas que la podemos hacer, ¿no? Pero a veces pues estamos, no sé, contra el tiempo, o quizás estamos concentrados más en mover pues un párrafo, en darle, digamos, un estilo de texto igual que el resto, y estar minuciosamente viendo, ¿no?, que todos tengan el mismo estilo de párrafo, el interlineado. En LaTeX no ocurre eso, tú configuras una vez y ya te olvidas de que más adelante vuelves a configurar el interlineado, la sangría, la justificación. Eso no pasa en LaTeX, pero en Word sí. Entonces perdemos tiempo en estas cositas y que dejamos de lado, digamos, a esta información que quizás para un, digamos, tesista podría servir y podría referenciarlo, pues, ¿no? Entonces aquí está pixeleado también estas tablas, no se ve bien, ¿no? O sea, la forma en cómo uno lee esta información, porque al final uno escribe para alguien, para que lo lea, y ese alguien tiene que gustar lo que lee, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, tengo en la página 52 también, en la página 52, a ver, permíteme ubicarlo, que me pasé. Es más de lo mismo, pero vale la pena indicarlo. Por ejemplo, en la página 52, las tablas, ¿no? Hay tablas a veces que le ponemos de color azul, de color verde, etcétera. Ya en el APA 7, pues ya
tenemos un estándar que simplemente permite en línea superior, línea inferior y en los títulos, que le dan una visualización agradable a nuestra tesis, pues, ¿no? Y así, tenemos otra tesis también, por ejemplo, eh, que pasa lo mismo, por ejemplo, en la página 101, que lo tengo por aquí. Disculpen si estoy viendo hacia el otro lado porque tengo dos pantallas y en el otro es más grande, pues y estoy proyectando ahí la página 101. Por ejemplo, igual, ¿no? Hay curvas que uno hace a modo de comparación, pues en su tesis, y pues tenemos este resultado pixeleado, ¿no? Llega un punto, aquí no lo puedo dar más zoom, pero llega un punto en que si se pixelea estas imágenes, porque no son imágenes vectoriales. Ya les voy a enseñar más adelante cómo importar una imagen vectorial. A ver, después tenemos en la página 103, bueno, tablas igual, no siguen un estándar, en la página 105, y esta es la de 2019, bueno, etcétera. Entonces, si así seguimos revisando más tesis, probablemente muchas tienen estos errores de forma, en donde yo creo que LaTeX nos podría ayudar muchísimo ahí porque nuestra calidad de documento que vamos a entregar va a ser bien alta. Por ejemplo, hay otras tesis que es por el lado contrario. Hay tesis en donde utilizan LaTeX. Por ejemplo, esta es una tesis eh, de este amigo en donde pues la tipografía se ve que, que es bonita en realidad, sí, es bonita. Eh, los, todos los párrafos, todos los textos, yo les aseguro que tienen el mismo estilo, porque tú tienes que configurar una sola vez en LaTeX. Las ecuaciones, van a ver más adelante las ecuaciones, las curvas, las imágenes, tienen un nivel de presentación alta, las tablas que uno coloca, y así. Las fórmulas, por ejemplo, hay ciertas simbologías que probablemente en Word no encontramos para alguna variable que estamos colocando en nuestras ecuaciones, quizás no hay una simbología. LaTeX tiene todas las simbologías, digamos, actualizadas. Eh, entonces, sí o sí lo vas a encontrar esa simbología, digamos, nueva que se ha creado. Hay una asociación matemática de Estados Unidos, pues, que ellos crean simbologías nuevas en matemática y pues, y lo, y lo envían, digamos, a LaTeX para actualizarlos, ¿no? Y todos puedan obtener esa información. Entonces, las ecuaciones en LaTeX es agradable, tienen una vista, o sea, se ve bonito, pues, ¿no? Y así podemos ver más información de esta tesis y vamos a darnos cuenta que pues es mejor escribir en LaTeX. Por ejemplo, acá hay otra tesis que me gusta, que es de este amigo Mutio, que es de la Universidad de Guanajuato, de México, en donde su tesis es agradable, pero aquí les quiero mostrar algo. Por ejemplo, si yo abro con el con el Adobe Acrobat, si yo abro con esta opción, tiene algo interesante la tesis y que lo que puedes configurar en LaTeX, que es pues utilizar unos hipervínculos para leer. Es decir, el lector tiene que estar cómodo y tiene que entender toda tu tesis y tiene que seguir tal cual como tú quieres que él siga. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en el apéndice B, me va a llevar al apéndice B. Si yo le doy clic, por ejemplo, aquí, pues me va a llevar a este pie de página de aquí. Y pasa lo mismo con las imágenes. Por ejemplo, aquí este autor, bueno, no está siguiendo el estándar APA, pero si le da clic, por ejemplo, a esta opción, me va a llevar a la bibliografía. Ahora, si yo estoy en la bibliografía y quiero, digamos, ubicar el lugar donde se ha citado, por ejemplo, en la página 10, me voy a la página 10. Entonces, la otra ventaja de LaTeX es que tú en los párrafos donde citas a algún autor, eh, las referencias pues se van a cargar de forma automática y además es bien difícil que se elimine porque todo está coordinado, todo está sincronizado y leer una tesis así como le estoy mostrando con estos hipervínculos ayudan porque a veces uno se pierde y dice figura 2, ¿dónde es figura 2? Pues le das clic a la figura 2 y te ubica la figura 2, ¿no?
Y así, por ejemplo, acá encontramos otra figura, figura 1.3, te vas a la figura 1.3, ¿no? Y así, los diagramas que uno hace en látex también es agradable, etcétera. Entonces, esto es una muestra, digamos, de lo que se puede hacer con látex. Asimismo, así como hay una tesis, digamos, internacional, hay una tesis peruana que logré encontrar esta de la Universidad Nacional de Huancavelica, por ejemplo. Me he dado cuenta que ellos tienen la gran mayoría en estos últimos años su tesis así escrito en látex. Entonces, el nivel digamos, de presentación es altísimo, pues, ¿no? Entonces, es más de lo que les he mostrado en las otras imágenes. Las ecuaciones es agradable y es, digamos, vectorial porque no se va a distorsionar, no se pixelea mientras más zoom le das. Y ahorita vamos a ver algún ejemplo que les quiero mostrar. Las ecuaciones, las tablas, en cierta forma se puede uniformizar toda esa información. Eh, Así es, las referencias bibliográficas, que ahora pues en el APA 7 pues simplemente se llama referencias. Algo interesante de esta tesis es que el amigo pues ha generado un artículo científico de su tesis y, y podría en cierta manera inspirarnos pues no a las personas que quieran hacer un artículo científico que se puede hacer. Si tu tesis está escrito en látex, es muy rápido pasarlo digamos, a un artículo científico, si ya tienes la plantilla, por ejemplo, que ya las voy a mostrar más adelante, escribir las ecuaciones, eh, por ejemplo, eh, configurar, ¿no? un artículo así en 2 columnas, en Word, pues quizás se te van a mover las fórmulas, las imágenes, las tablas, y vas a perder demasiado tiempo, te vas a concentrar más en la forma que en el fondo, y eso es lo que, y esa es la ventaja que tiene látex, pues, ¿no? Látex, en cierta manera, quiere que tú, digamos, te concentres en lo principal, en investigar, en la información que tú coloques en tu tesis. Lo demás, como configuración, eso déjalo a látex, porque látex lo va a hacer y el nivel digamos, de presentación que vas a llegar con látex va a ser altísimo. No vas a tener esas fallas que hemos visto en las tesis anteriores, que las imágenes, inclusive creo que no hemos visto, habían párrafos que no estaban justificados, las fórmulas, la manera como se presentan las fórmulas. Por ejemplo, esto se ve agradable, ¿no? Escribir estas fórmulas en látex se ve muy, muy bonito a mi gusto. Diagramas de flujo, etcétera. Ahora, lo interesante de aquí también es que LaTeX te permite insertar tablas así de una manera rápida, utilizando ciertos artificios también con Excel, porque no todo es LaTeX también, ¿no? Uno puede apoyarse de Excel, ¿no? Para insertar estas tablas. Y a los que hacen tesis utilizando algún lenguaje donde quieren programar algún código en algún lenguaje en particular, por ejemplo, no sé, pues C Sharp, Visual Basic, Python, que ahora está de moda, lo pueden hacer y fácilmente se puede colocar ese código en látex y, digamos, alguien, si quiere utilizar ese código, lo copia, lo pega y lo usa, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí este amigo pues ha colocado su código al final, ¿no? Su código fuente. Eh, entonces, látex tiene ventajas, eh, digamos, superiores a Word. Desde lejos se lo lleva, digamos, de encuentro, porque uniformizas la presentación. Eh, Como les decía, Word es muy intuitivo de aprender, pero LaTeX no es tanto, y vale la pena estudiar, entender esos comandos, así como en AutoCAD tenemos comandos, no sé, polyline, PL, no sé, pues CH propiedades, ¿no? O sea, hay ciertos comandos que uno ya sabe y lo utiliza así a diario. En LaTeX también puedes llegar a un punto en que ya sabes cuál es el comando para tal cosa. El comando para colocar los textos en negrita, para generar indentaciones, para insertar una figura, para insertar una tabla.
etcétera. O sea, puedes aprenderlo rápido y tus textos pues van a ser excelentes, pues, ¿no? Entonces ya hemos visto entre ciertas cosas, entre ventajas, desventajas de LaTeX con ejemplos, hemos visto también las cosas que uno puede evitar en Word si migra a LaTeX, ¿no? A nivel de presentación me refiero. Entonces, qué más he dejado o tengo aquí para ustedes el día de hoy? A ver, ¿qué hora es? 8:50 casi, ¿no? A ver, por ejemplo, lo que vamos a hacer el día de hoy es un paper. Porque les dije que con látex puedes hacer pues papers, puedes hacer tesis, puedes hacer libros. Por ejemplo, algo que me he dado cuenta, hay PDFs cuando tú instalas ETABS, hay PDFs, digamos, hay unos manuales. Esos manuales también están escritos en látex. Me doy cuenta por el índice. El índice que tiene, a ver si no les muestro acá, ¿dónde está? Abrir, a ver, aquí es abrir ubicación del archivo. Por ejemplo, aquí, ojalá que estén viendo, si no están viendo, pues no sé, Alonso, pásame la voz. Este, por ejemplo, esto es el ETABS. El ETABS, pues aquí tiene unos manuales en que, por ejemplo, tú quieres leer algo de esto, a los que les gusta pues este mundo de las estructuras, así como a mí también, pues puedes ver, por ejemplo, que este índice es látex, o sea, la forma como está aquí configurado es látex. Entonces, yo fácilmente me doy cuenta por su índice y por la presentación que tiene, es que también estos manuales de TAF, pues está hecho en látex, con ciertas configuraciones, ¿no? Y así. Entonces, a ver, para pasar al paper, quiero confirmar si me están viendo. Ah, sí me están viendo, ¿no? Ok, ya. A ver, Hola Robert, todo se ve clarito, todo está claro, ya. se ve bien. Gracias, Alonso. Perfecto. Por ejemplo, a continuación, les voy a presentar lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño paper, ya que muchos compañeros de la facultad pues, van a ingresar este ciclo al 9º ciclo y seguramente van a llevar TIA 1, donde el ciclo pasado les han enseñado a realizar un paper. Eh, digamos, este paper lo han hecho en este formato, en el IEEE, ¿no? Que es un formato, digamos, similar, bueno, equivalente, no es equivalente, no es un estándar, así como el APA. Entonces, seguramente le van a enseñar a hacer estos papers, en donde tiene pues todo una estructura que seguir, unos formatos. Entonces, el reto está ahí. Si quieren hacerlo en LaTeX, pues pueden contactarme, pues al final pues les pasaré mi correo así si quieren información de esto o si quieren que en algún momento el grupo estudiantil GURP pues les dé unas clases de látex ya particular, o sea, en cierta manera grupales, pero ya digamos con ciertos objetivos, porque lo que lo voy a mostrar ahorita hay bastantes conceptos que difícilmente me van a seguir, así que esto es a modo de una introducción, ¿no? Entonces, avisados están pues los que están entrando al 9º ciclo y en 10º ciclo probablemente los que quieren hacer su plan de tesis y se animan a presentar en látex sería también bueno y parte de lo que yo pretendo en esta transmisión es eso, que el objetivo pues es que los estudiantes, ¿no?, de la Universidad Ricardo Palma y por qué no otros también difundan esta forma de escribir, digamos, textos científicos, se podría decir, paper, o por qué no, pues tesis también, ¿no? Entonces, estos en su momento, a ver, pues, de acuerdo a los participantes, pues se puede ver con mayor, digamos, tiempo, ¿no? Se pueden absorber consultas e intentar hacer para su curso, pues, este paper, que no es difícil, en realidad van a ver ahorita un paper que es más difícil que esto, porque aquí es una configuración rápida. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es un paper al estilo del Sevier. Muchos seguramente los de noveno han cursado el siglo pasado
décimo han estado buscando información para su tesis, han buscado pues en buscadores, pues, ¿no? En base de datos como por ejemplo Scopus, ¿no? Y también pues el Sevier, ¿no? Entonces, al final, vamos a hacer el día de hoy, el objetivo es realizar este paper. Este paper está compuesto por unas 6 hojas aproximadamente, pues tiene un nivel de presentación altísimo. No se puede hacer esto con Word. A mí, o sea, sería imposible, creo yo, porque hay varias configuraciones que hay que hacer y el tiempo en hacer, pues, es más rápido, creo yo, en LaTeX. Entonces, hay ciertas configuraciones que vamos a hacer. El nivel de acabado, ustedes van a ver, pues, que es tal cual como uno encuentra en el Internet. Por ejemplo, yo he descargado un paper del Sevier. A ver, este no es paper de ejemplo acá. Este es el paper. Mientras vamos avanzando, les voy dando algunos tips para los que van, digamos, incursionando a la investigación. Yo usualmente, cuando busco información a mis PDFs, a la información que voy recolectando, comienzo a llamarle primero con el apellido del autor y después el año y después el título. Porque más adelante me va a servir, digamos, gestionar toda esta información y así tenerlo ordenado y para mis referencias. eh, van a ayudarme porque voy a optimizar tiempo, pues, ¿no? Entonces yo hago esto, ¿no? Le pongo un nombre, digamos, el apellido del autor es el año y el título. Entonces lo que vamos a hacer es esto, o sea, lo que yo le voy a mostrar es esto, o sea, esto es un artículo del Sevier, esto es de una revista, digamos, conocida que es Automatización en la Construcción. Tiene este acabado, ¿no? O sea, ustedes ven, hay un encabezado, tiene unas simbologías. Esto se utiliza, por ejemplo, el paquete, ya le voy a mostrar, o ya le voy comentando algunos términos de LaTeX, el paquete TIX. Entonces, se puede colocar toda esta información, el título, los autores, digamos, los keywords, el abstract se puede colocar, se puede generar todo esto, ¿no? Resaltar ciertas cosas que quieres que el lector vea. Por ejemplo, aquí han resaltado las citas bibliográficas, las secciones, las imágenes. Entonces, por ejemplo, este paper pues tiene un nivel, digamos, alto a nivel de presentación. Las imágenes, las fórmulas, es alto. ¿Por qué? Porque también pues el Sevier, digamos, solicita que los artículos estén escritos en LaTeX, ¿no? Si no, pues te van a rechazar. Muchas veces te dicen, envíame el archivo tx.txt, que es la extensión de LaTeX, ¿no? Entonces, cuando te dicen el archivo .txt, es que quieren que le envíes en LaTeX, pues, ¿no? Entonces, las fórmulas, las imágenes, todo esto se puede hacer en LaTeX de una manera simple, y así las gráficas, etcétera, etcétera, las tablas, las bibliografías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que en realidad vamos a hacer el día de hoy, como un taller. Vamos a intentar reproducir este artículo. En realidad no todo el cuerpo. Aquí lo más complejo es hacer, digamos, la carátula, se podría decir, ¿no? La parte esta del encabezado, porque esto sí toma tiempo. Ahora, no lo vamos a hacer tan preciso, se podría decir, como se haría en clase, pues, ¿no? Ahí con los chicos, a las personas que se animan, pues, ¿no? Porque demora mucho tiempo, hay que hablar de muchos conceptos aquí. Entonces vamos a hacer de una manera resumida este artículo y para eso, pues, vamos a utilizar, eh, a ver, vamos a utilizar el overleaf, ¿no? Entonces lo que vamos a llegar a hacer es este PDF. O sea, LaTeX te lo exporta en forma automática este PDF. Entonces, aquí, pues, para decir que lo hemos hecho, que lo ha hecho el grupo estudiantil GURP, pues hemos colocado nuestro logo característico, pues, ¿no? Por acá he puesto a mi persona y ahí también a Alonso, un buen amigo.
y a GRP, ¿por qué no? Y el logo de nuestra alma mater, pues, ¿no? Entonces, si comparamos con, con este artículo, es exactamente igual esto del article info y el abstract, es exactamente igual, tiene el mismo nivel de acabado, o sea, yo puedo replicar eso. O sea ya o sea, se tiene esa capacidad para hacer. Ahora, lo mismo, ¿no? Que les mostré en la tesis de Mutio, ¿no? Que le das clic digamos, a la cita y automáticamente se va a las referencias. Y eso ayuda muchísimo, pues, para el autor, ¿no? Para querer, digamos, buscar esta tesis si es de su interés. Entonces, se puede configurar todas esas cosas con un paquete en especial. Ahora, aquí pues vamos a hablar en su momento de las imágenes vectoriales. Esta imagen, por ejemplo, lo hice en MATLAB y de MATLAB lo exporté a LaTeX, se puede hacer eso. Y el nivel de las gráficas, a comparación de lo que hemos visto en MATLAB y LaTeX, pues no es solamente en MATLAB, no, también puede ser en Python. Ahora ese lenguaje es más conocido, se podría decir actualmente, es más, digamos, popular, se podría decir. Entonces, el nivel de acabado que tiene las gráficas hecho es altísimo. Pues no, por ejemplo, esta gráfica que aquí he hecho, he ploteado la función seno y la función coseno y una raíz cuadrada. Entonces, es una imagen vectorial. ¿Y qué ventaja tiene una imagen vectorial? Ahorita la van a ver. Por ejemplo, si yo abro con Adobe, se van a dar cuenta que no, esta no es. Este es el artículo, pero a ver dónde está. Ejemplo práctico. Este es. Claro, ahí está. A ver. Abrir con esto. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué conviene tener un artículo, perdón, una imagen vectorial? Porque no se pixelea, pues. El nivel de acabado es es alto, ¿no? Porque tú le das zoom, por ejemplo, ahorita estamos en un zoom más o menos 300, y si yo le doy más zoom, 800, le doy más zoom, 3200, nunca una imagen que se exporta como imagen vectorial, nunca se va a pixelear, nunca se va a pixelear. Los textos, estamos en un zoom 6400 y no se pixelea. Si ustedes utilizan la opción recortar y pegar, imagínense llegar a este zoom, no van a entender nada, o sea, van a ver bien distorsionada la imagen. Se le puede dar un nivel de acabado tal cual como solicita el APA 7, pues, ¿no? Las figuras y las notas, pues, alineadas a la izquierda con las imágenes, ¿no? Entonces, se puede hacer esto con látex. ¿Qué más? Las gráficas, aquí, por ejemplo, como este paper trata sobre optimización, muchas veces en el campo de la optimización tenemos que desarrollar funciones objetivo. Y esas funciones objetivos, mientras más variables tienen, pues tienen formas muy raras, muy complejas, muy irregulares, y pues pueden llegar a, digamos, a tener formas quizás así. Esta es una imagen también vectorial, exportado de MATLAB. Hay un pequeño ejemplo, vamos a hacer rapidito, en donde igual, si le das zoom, por ejemplo, a esta imagen, ahorita estamos con el zoom 200, no se pixelea. Mira, zoom 600, zoom 6400 y no se pixelea. O sea, es una imagen bonita, o sea, el nivel de presentación, como les digo, en látex es muy alto, no se pixelea las imágenes. Así igualito tenemos acá otra imagen, que esta es una superficie, ¿no? Que es también agradable a la vista, con sus cuadrículas, nombre de ejes. Igual le doy zoom, 6400 no se pixelea. Y así, tenemos más imágenes, por ejemplo, gráficas de contorno. Ahora, ¿por qué no solo utilizar Word o todo el paquete de Office? Porque hay otros programas que te permiten tener un nivel de presentación alto. Por ejemplo, MATLAB. En MATLAB puedes hacer figuras muy bonitas. Por ejemplo, estas, alguien quiere, digamos, presentar una especie de contorno que simule, no sé, pues las curvas de nivel de una función objetivo, etcétera. Lo puedes hacer en MATLAB. Acá igualito, ¿no? Lo exportas a LaTeX y el nivel de presentación es alto, pues no se pixelean las imágenes.
Entonces, igual, tú quieres referenciar secciones. Es, es, a menudo en LaTeX es costumbre hacerlo, pero en Word no es tan costumbre referenciar y que con un clic tú vayas a esa sección 4.2, 4.1.2, ¿no? Esa ventaja tienes en LaTeX, que el documento es muy bonito. Ahora, a las figuras también le puedes dar clic, figura 4, y se va a la figura 4. Lo encuentras rapidísimo. Acá es una imagen también similar, pero aquí tiene pues su contorno, ¿no? De esta superficie. Así como se puede generar imágenes, se puede generar ecuaciones también en LaTeX, ¿no? Por ejemplo, esta es una... Igual, ¿no? Yo le doy zoom a una ecuación, mira, a 6400%, pues se ve bien el texto, ¿no? Se puede referenciar ecuaciones, también le das clic y se va a la ecuación 1. Se puede enumerar ecuaciones, aquí, por ejemplo, pero no está enumerado porque no las quiero, digamos, enumerado en mi documento, pero hay algunas ecuaciones que sí las quiero que estén enumeradas, por ejemplo, aquí sí quiero que estén enumeradas, ¿no? Y uno usualmente pues tiene que, si quieres enumerarla, pues obligatoriamente tienes que citarla en un párrafo, ¿no? Y poner ahí, por ejemplo, acá no se muestra la ecuación 1 digamos, y está ahí la ecuación 1, ¿no? Y así mismo pasa con las demás ecuaciones. Ahora, puedes alinear ecuaciones. En Word, alinear una ecuación puede demorar mucho tiempo. En LaTeX tienes que utilizar un entorno, ya les voy comentando algunos términos, que más adelante lo vamos a ver, que con una simbología, con el ampersand, que es como una S, así, puedes tú alinear una ecuación, por ejemplo, respecto de la igualdad, ¿no? Todas estas ecuaciones están alineadas respecto de la igualdad. Yo puedo alinear, no sé, desde el, desde, de, desde ese primer, eh, digamos, parte de la ecuación podría yo alinear, ¿no? Entonces, se pueden escribir fácilmente ecuaciones en un párrafo, así como esta, rapidito, ¿no? Ecuaciones en los párrafos. Ahora, los textos que ven aquí, quizás alguien está leyendo, pero son textos que utilizando un paquete de Libsum, son textos aleatorios. Bueno, no es aleatorio en realidad, sino es un texto que uno coloca por defecto que está escrito en latín. Simplemente se ha puesto para rellenar, ¿no? El formato, porque no voy a escribir pues todo esto, ¿no? No voy a escribir. Entonces simplemente he utilizado este paquete para colocar pues en mi artículo textos y ver, ¿no? Cómo va a quedar el documento. Y aquí, por ejemplo, se pueden insertar tablitas, se puede dar las referencias, y las referencias al final quedan así también bonitas, alineadas, justificadas con el estándar APA, pues, ¿no? El APA 7, el que actualmente está, pues, vigente, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer el día de hoy de una manera, digamos, rápida para que tengan ciertos conocimientos y pues que a los interesados, pues si necesitan esta plantilla al final del Saber y si quieren pues sorprender a su profesor, ¿no? En TIA 1 y presentar un artículo con este formato, pues me escriben más adelante a mi correo y yo les paso la plantilla y quizás lo pueden utilizar, pues, ¿no? Ya cambian sus datos, pues, ¿no? Porque esta es una plantilla al final, ¿no? Ya uno cambia la información eh, y adecua su tema, pues. Entonces esto vamos a hacer el día de hoy. Para eso les comenté que vamos a utilizar Overleaf, entonces voy a cambiar de pantalla. Ahora sí a ver, voy a poner en mi otra pantalla, la pantalla 1, voy a compartir. Por favor, me confirmas, Alonso, si se ve en la pantalla 1 a Overleaf, que es este Overleaf. Hola Robert, sí Ojalá se que se ve. esté viendo. Ah, gracias, Alonso, ok, ya está. Esto vamos a usar, este es un entorno. Voy a dar un poquito más de zoom. Este es el entorno de Overleaf. ¿Pero qué es Overleaf? No, Overleaf es un editor de texto que se puede encontrar, pues, simplemente tipeando esto, perdón, Overleaf. Ingresas aquí a esta opción y, bueno, yo ya ingresé con mi cuenta. Crearse es gratis, no te cobran, pues. Ingresas con tu cuenta y ya estás. Demora algunos segundos.
y tú puedes pues comenzar a trabajar desde Overleaf. Ahora, si tienes el trabajo, digamos, en grupo, lo puedes hacer de manera simultánea con Overleaf. Puedes trabajar, varias personas pueden trabajar en Overleaf a la misma vez. Y así nos envían, digamos, información y no hay pérdida de información también porque ya está en la nube. Entonces yo creo un archivo nuevo, acá pongo nuevo proyecto, cuando pongo un nuevo proyecto me va a aparecer esto. Este es el entorno de Overleaf. Entonces déjenme aquí ubicarme en otra pantalla para más o menos ir mostrándoles el código, qué es lo que vamos a hacer. Entonces tienen en mente ya el artículo que vamos a hacer, pero cuando creas un archivo por defecto sale todo esto y vamos a intentar borrarlo y vamos a comenzar desde cero. Control Z le doy hasta este punto. Este es cuando creas un archivo desde cero. Por ejemplo, algo famoso cuando uno, digamos, usa algún software es decir, pues, hola mundo, pues, ¿no? Entonces se puede decir fácilmente hola mundo aquí, se compila. Compilar es un término en donde el código fuente, a través de un compilador que ya viene por defecto instalado aquí en Overleaf, digamos, va a convertir esta información de código a un PDF, y esto es lo que se muestra aquí a la mano derecha, ¿no? Se muestra la información a la mano derecha. Entonces, el hola mundo que escribí aquí está aquí, con clic derecho, inspeccionar. A ver, no, aquí no, esto es en el Text Studio se puede hacerlo, aquí no. Pero bueno, entonces, cada vez que nosotros hacemos algún cambio en nuestro código fuente, aquí, para ver el resultado en el PDF, digamos, a la mano derecha, simplemente tienes que darle aquí en recompilar y se va a actualizar todos los cambios que tú has hecho. Entonces, en tiempo real tú tienes la información que vas tipeando, ¿no?, a la mano izquierda. Entonces, para efectos de esta clase vamos a borrar todas estas cosas y vamos a ir explicando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Si yo compilo, por ejemplo, me sale este error porque no hay nada, ¿no? Entonces, el preámbulo es un término que se utiliza para, digamos, colocar toda la información, todos los paquetes que vamos a utilizar a lo largo del paper, porque después del preámbulo, más abajo tenemos el cuerpo principal del paper, de la tesis, del libro, de lo que fuera. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a comenzar con lo más importante, vamos a definir una clase, un documento. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Un artículo. Entonces, para hacer un artículo simplemente tú tienes que digitar este comando de acá, el backslash document class. Esto te permite llamar y te permite decir que vas a hacer una clase del documento, pero hasta ahí no has dicho nada. Entonces, para decir exactamente que tienes que hacer un artículo, tienes que escribir esta instrucción. Ahora, entre llaves, existen dos argumentos, digamos, en Overleaf, en TextMaker, en LaTeX en general. Existen dos argumentos. Todo lo que está en llaves es un argumento, digamos, obligatorio. Y todo lo que está entre corchetes, no sé si ven bien, voy a darle un poco más de zoom, todo lo que está entre corchetes es un argumento opcional. Entonces, primero, seguramente vamos a arrancar desde aquí, ¿no? Vamos a decir document class, entre llaves, artículo, y al decir esto estamos diciendo que vamos a hacer un artículo. Entonces la configuración por defecto, digamos que va a tener el proyecto en adelante, va a ser de un artículo. Ahora, como es un argumento, digamos, obligatorio, sí o sí tienes que ponerlo, pues, ¿no? Así como artículo puede ser una tesis. Para tesis, por ejemplo, se pone book. Si quieres hacer unos beamer o unas diapositivas, así que vimos al comienzo, pues aquí puedes colocar beamer. Entonces, cualquier clase de documento que vas a realizar, pues colocas entre esta llave el tipo de documento que vas a realizar. Después tienes que colocar entre corchete, pues, otro argumento es que es opcional. Acuérdense que los corchetes es opcional. ¿Qué es lo que yo digo en esta instrucción del corchete? Que mi altura del texto ya la estoy, digamos,
codificando desde el comienzo, va a ser de 10 puntos, así como en Word aparece el número 10, entonces aquí es un equivalente a 10 puntos, y la hoja que voy a utilizar es un A4, porque también puedo hacer, ¿cómo se llaman estos? Unos banners, no sé si habrán visto en un momento cuando hay exposiciones, hacen unos banners, como una gigantografía, algo así. Entonces puedes tener diferentes configuraciones de página. Entonces, con esta primera instrucción, yo le digo al Overleaf que me cree un documento de tipo artículo de un tamaño A4 y que la altura de mi texto es 10 puntos. No me tengo que preocupar como en Word, que tengo que a cada rato seleccionar y poner 10, 10 o 12, 12, lo que fuera. Entonces, aquí no, aquí simplemente con esa sentencia ya declaraste que todos tus textos van a ser con 10 puntos, a menos que tú en algún lugar cambies y digamos, y, y, un párrafo pues quieres que sea más grande, pues, ¿no? El texto. Eso sí puedes hacer. Entonces después, por ejemplo, vamos a colocar esta instrucción que es un paquete. Entonces, este es un concepto, digamos, que vamos a ir aprendiendo. Así como hay un document class, hay un comando que tienes que escribirlo con backslash, que backslash en mi teclado es al 64, sí creo, a ver. No. Paquete. A ver. Bueno, ahorita me voy a acordar cuál es. Pero a ver, simplemente colocas el backslash, el use package, que es un paquete. Lo que hace Latex es, tiene alrededor de más o menos 3000 paquetes. Tiene un montón de paquetes. Entonces no puede cargártelo todo porque no sabe qué vas a hacer. Entonces, de acuerdo a las necesidades de uno, pues tiene que ir llamando estos paquetes. Son como que ciertos botoncitos, se podría decir, que tienen ciertas, digamos, eh, ciertas configuraciones, ¿no? Que uno aprovecha de ese paquete. Por ejemplo, este use package, esto lo que hace es, me permite codificar la entrada por teclado. Por ejemplo, colocar la letra ñ, los tildes. Recordemos que LaTeX se ha creado pues en Estados Unidos, ¿no? Y por defecto todo está escrito en Estados Unidos, o sea, en el idioma, digamos, inglés, pues, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer ciertas modificaciones para condicionarlo a nuestra realidad. Pues. Así como hay este paquete que me permite agregar las señas, las tildes, las diferentes letras del alfabeto, tenemos otro paquete que lo que hace, a ver, lo que hace este paquete es pues definir las codificaciones de la fuente, o sea, para abrir en otros, digamos, software, el PDF que generemos, porque puede ser que a una letra no lo, ese el software de, por ejemplo, lectura, como CorelDRAW, no lo reconozca como letra, sino como una forma, como un símbolo, ¿no? Entonces hay que utilizar estos paquetes que siempre es bueno para ser compatible con todos estos. Después se tiene que agregar otros paquetes. Por ejemplo, aquí voy a agregar el estilo de texto de LaTeX por defecto es un serif. Han visto por ahí en las tesis que les he mostrado, tiene una apariencia, digamos, bonita. Ahora, con este paquete, yo estoy configurando que el estilo de texto va a ser muy parecido al Times New Roman, muy parecido. Así como lo solicita el APA 7, pues hay que colocar este código, pues, ¿no? El use package con entre llaves, no times, para nosotros decirle a LaTeX que todos los textos los vamos a escribir en Times New Roman. Así igualito vamos a, digamos, a colocar otro paquete que nos va a permitir, digamos, convertir el LaTeX a español con con este campo, digamos, obligatorio de Babel. Después vamos a tener que utilizar una familia que se le conoce así, una familia de paquetes que nos va a ayudar digamos, más adelante escribir ecuaciones, ¿no? A escribir una forma de la ecuación, una simbología. Estos 4 paquetes nos ayudan muchísimo para escribir ecuaciones. Por ejemplo, después vamos a tener que apoyarnos de otro paquete que es el graphics.
que nos va a permitir, pues, Secuedato. este paquete nos va a permitir insertar imágenes desde el exterior, así. Después, por ejemplo, vamos a tener que configurar el borde de nuestro paper. O sea, los márgenes, ¿no? A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, ¿no? Vamos a tener que configurar con este paquete de geometry como un campo, digamos, obligatorio y como opcional, pues estas configuraciones, ¿no? De tantas, o sea, tanta distancia a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Asimismo, vamos a tener que utilizar más adelante unas tablas o para crear nuestro encabezado del paper vamos a usar este paquete que es el multicolumn. Después vamos a usar otro paquete que es el multi-round. Después vamos a utilizar, por ejemplo, esto. Por ejemplo, aquí tenemos otra instrucción. Esta última instrucción que hemos pegado, ¿qué es? Esto va a permitirme, pues, cambiar todas las tablas que vienen por defecto, table, lo voy a convertir del idioma inglés, pues, al español a tabla. Aquí he colocado una instrucción con porcentaje. Cuando uno escribe en porcentaje en LaTeX, pues escribe un comentario, ¿no? Entonces, cuando compila Overleaf al comentario, cuando ve, digamos, en esa línea de código un porcentaje, no le hace caso y salta a la siguiente línea. Entonces, en esta opción, o en estas dos, digamos, instrucciones, estoy colocando un comentario. El primero, les comenté que table lo convierte a tabla. El segundo, pues permite colocar referencias en las tablas, en la parte inferior. Por ejemplo, las notas, ¿no? Antes era fuente, ¿no? Pero ahora en el APA 7 es nota. En la nota, ¿no? Si vas a referenciarte, ¿no? De un autor, etcétera, pues, ¿no? Entonces, eso permite colocar con ese paquete. Entonces, si se van dando cuenta, la idea es utilizar paquetes de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Después, por ejemplo, el caption setup, ya lo hemos puesto esto. Vamos a usar este paquete, setup space. Después vamos a usar estos paquetes de float. Voy a ir pasando así, porque me parece que nos vamos a quedar corto de tiempo. Por ejemplo, este paquete float me va a permitir insertar imágenes. Xcolor me va a permitir crear mis propios colores. Como han visto, ¿no ves? Cuando le he dado clic a las figuras, a las tablas, tenía un color azulito. Este color que estoy configurando, pues, me va a permitir hacer estas cosas. Así voy a utilizar después, ¿se acuerdan que les tenía, cuando le daba clic digamos, a la referencia, a las imágenes, me llevaba a la ubicación donde estaba? Entonces, con este paquete del hyperref, yo puedo pues insertar esta opción en LaTeX, ¿no? Simplemente con esta opción ya puedo tener esa posibilidad en mi documento, ¿no? Por ejemplo, le tengo que decir acá que todos los links pues van a tener color. El link del color le estoy poniendo que es azul. El, el color del URL es coloco, no he colocado en mi caso, es también azul. Las citas, por ejemplo, que he puesto, le estoy poniendo de azul, etcétera. Entonces después vamos a colocar este paquete que es importantísimo para no escribir, sino para utilizar textos ya, digamos, predefinidos en LaTeX, que es el paquete Lipsum. Con estos paquetes yo voy a escribir los textos más rápido. Entonces, estos paquetes me van a ayudar en cierta manera, ya configurar mi LaTeX para que mi documento sea más vistoso. Por ejemplo, aquí voy a utilizar el paquete Tix, que me va a permitir configurar pues el encabezado. Así. Entonces voy a copiar ahora una serie de códigos que me van a permitir pues utilizar, por ejemplo, colores. Me van a permitir configurar el encabezado como este paquete, el Fancy HDR. El Fancy, por ejemplo, el Page Style, con este campo obligatorio, el Fancy me va a permitir el estilo de página, agregar una línea superior e inferior. Voy a hacer ciertas configuraciones al encabezado con toda esta línea de comando.
que quizás es muy difícil aprendérselo ahora, pero con la práctica se van a dar cuenta que es bien intuitivo y es coherente esto. Voy a utilizar estos paquetes para configurar mis títulos, mis subtítulos que tiene el paper, pues, ¿no? Después voy a utilizar para las referencias eh, este paquete con la instrucción, pues, ¿no? Que es backslash use package, el NatP. Con esa instrucción, pues, yo puedo colocar mis referencias, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se puede colocar un título, el autor, etcétera. Entonces, hasta este punto de aquí, a todo esto se le conoce como el preámbulo. Simplemente aquí estamos haciendo unas configuraciones para preparar el documento, para, para que tenga, digamos, una forma de un artículo, pues, ¿no? Entonces, simplemente este de acá es un preámbulo. Todo este que hemos colocado se le conoce como preámbulo. Son ciertos comandos que yo debo colocar. Después tengo que colocar lo más importante, que es una instrucción. Todo lo que se coloca dentro de esta instrucción, por ejemplo, begin document, para todo lo que está en esta instrucción se va a apreciar cuando yo recompilo. O sea, todo el documento que yo voy a generar lo debo colocar dentro de este entorno. A esto se le conoce como un entorno, un ambiente, que inicia con backslash begin un document, voy a hacer un document y debo terminar siempre con un backslash end. Cualquier entorno tiene un inicio y un final. Esto es importantísimo porque varios errores se generan cuando uno no coloca, por ejemplo, estos end, ¿no? Entonces es una práctica colocar o sea, abro mi documento y lo cierro para no olvidarme, pues, ¿no? Entonces esto voy a generar los enters necesarios para colocarlos bien al final, porque todo lo que coloco aquí adentro, por ejemplo, si coloco un hola, recompilo, Overleaf, pues, digamos, generar el documento en PDF, así como ven ustedes, un hola. Ahora, si se han dado cuenta, toda la configuración que he hecho, todo este código que le he puesto es para que me dé una hoja en blanco y, digamos, un hola. O sea, quizás al ver esto por primera vez se pueden sentir un poco digamos, con temor, ¿no? Dirán que es muy difícil aprender. En realidad no, toma su tiempo, pero, pero ya se han dado cuenta que las ventajas del documento es, pues, es muy alto, ¿no? Entonces, toda esta configuración se ha hecho para, para dejar el documento listo y generar nuestro código. Ahora, eh, este texto ya tiene, pues, ¿no? Como hemos visto, los márgenes, el estilo de texto ya tiene Times New Roman, tiene opciones para escribir ecuaciones. Yo no le pongo esos paquetes, yo no escribo estos paquetes para ecuaciones, por ejemplo. Cuando voy a escribir una ecuación no se va, o sea, no se va a poder porque no está activado. Entonces yo necesito decirle, pues, a, a Overleaf que necesito yo colocar ecuaciones, por lo tanto, ya lo he, digamos, dejado pues en el código fuente, se podría decir, para que esté listo y recompilar, ¿no? Entonces, eh, les comentaba que el preámbulo termina aquí arriba y todo lo que veo aquí desde begin hasta documento es el cuerpo del documento como tal. Ahora, si yo escribo por debajo de este cuerpo, por ejemplo, escribo hola mundo por debajo de este documento, no se va a observar cuando yo recompilo en esta ventana, en el PDF, no se va a observar. ¿Por qué? Porque estoy fuera de mi documento. Entonces, pero si escribo acá adentro, si escribo aquí adentro, sí se va a observar. Recompilo y se observa. Ahora, algo interesante que van a ver es que cuando recompilo, a pesar que están escritos en dos líneas de código diferente, en LaTeX no importa si, por ejemplo, si yo escribo con un espaciamiento en esta posición. Cuando yo recompilo, LaTeX borra todos estos espaciamientos y lo junta el texto. Entonces nosotros debemos tener cuidado en eso. Ahora, cuando le doy Enter también, a pesar que recompilo, y como han visto, no genera pues un nuevo párrafo. Tengo que darle otro Enter más
para que genere un párrafo. Ahora, pero si quiero solamente darle un enter, por ejemplo, y ahí ya me acordé, es 9.2, es al 9.2 es el backslash. Si tú quieres generar un salto de línea, tú tienes que decirle a LaTeX, o sea, tienes que colocar 2 backslash y eso genera un salto de párrafo. Entonces, no importa también si yo en mi texto, digamos, por debajo de un párrafo está separado varias líneas de código, no importa, porque a pesar que lo recompilo para LaTeX simplemente está separado una sola línea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque quizás, por eso le decía también que no todo, o sea, todo lo que se ve en el código fuente no quiere decir que así se va a observar en el PDF, ¿no? Sino se tiene que tener ciertos cuidados y entender cómo funciona LaTeX. Entonces, ahora vamos a pasar, son 9:27, ¿no? Vamos a pasar a, a darle forma a nuestro paper. Por ejemplo, vamos a poner acá para tenerlo en mente, vamos a ponerlo por acá, diapositivas. Este es paper, ejemplo práctico ya. Recordemos que vamos a hacer este paper de aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a configurar es darle este encabezado. Vamos a generar pues este título, vamos a insertar estas imágenes, vamos a colocar, vamos a sacar esto, vamos a colocar estos títulos de acá, estas líneas gruesas. Esto en realidad toma tiempo para insertarlas, así que voy a tomarme, digamos, licencia para colocar el código que yo tengo preparado y simplemente pues les voy a mostrar que yo al copiar una línea de código pues voy generando ello, pues, ¿no? Entonces para ello, para generar este encabezado, se tiene que utilizar, este encabezado se tiene que utilizar el paquete TIX. Con este paquete TIX podemos pues, y el mini page, podemos pues tener esta forma, le podemos dar una forma a nuestro encabezado. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a todo este código. Por ejemplo, a ver, hasta aquí. Pero vamos a ver qué apariencia tiene hasta aquí. Todo este código que ven aquí, todo este código que ven aquí, es para el encabezado. Entonces yo recompilo y con este código que he insertado, donde le he dicho, así en forma resumida, digamos, le he dicho, pues, que quiero, pues, ¿no? Por ejemplo, esta parte del título que está acá arriba, ¿no? Donde dice Universidad Ricardo Palma, con este comando, acuérdense que todo lo que tiene backslash y una letra de color azul en este editor de texto Overleaf es un comando, ¿no? Con este comando yo le digo que la altura de mi texto va a ser un poco, digamos, pequeña, y que el color va a ser azul, es un color que yo he creado. Entonces, con esta instrucción yo le digo a todo este texto de aquí, a todo este texto Universidad Ricardo Palma, porque está entre llaves, miren que está entre llaves, todo ese texto va a tener esa configuración, ¿no? de color azul y el texto va a ser pequeño. Lo mismo va a ocurrir con estas instrucciones de aquí. Por ejemplo, aquí estoy colocando una figura. Aquí estoy colocando una figura, pero no se observa. ¿Por qué no se observa? Porque yo tengo que cargar la figura. Entonces aquí vamos a hacer este paso. Por ejemplo, a ver, un segundo. Práctico. Ya. Las figuras que yo necesito para el encabezado son 3. Para eso tengo que, aquí en este botón que dice subir, en el Overleaf, ven, en esta opción, tengo que cargar las imágenes que voy a utilizar. Entonces, como yo voy a utilizar la imagen del CEDIER, del grupo estudiantil GURP y de la URP, entonces esas imágenes yo las tengo cargadas y simplemente tú las ubicas, las jalas, las cargas y en cuanto complete, recompilamos, vamos a observar a la mano derecha, pues,
estas imágenes, ¿no? Entonces, como ven acá a la izquierda, he cargado la imagen del Sevier, del grupo estudiantil GURP y el logo de la URP. Con todas estas instrucciones, por ejemplo aquí, donde nos quedamos en esta instrucción, yo a través del paquete Picture, yo pues coloco una imagen con este comando. Para insertar una imagen, simplemente es colocar un backslash include graphics. Con este comando yo coloco una imagen y le digo, pues no lates, quiero esta imagen de 2.8 de altura y un ancho de 2.5. ¿Y cómo se llama esta imagen? El Sevier. El Sevier hace referencia a esta imagen de aquí. Entonces, después, ¿qué más? Hago ciertas configuraciones, hago un rectángulo de color gris. Este rectángulo de color gris lo estoy haciendo con esta instrucción, con backslash draw. Después estoy insertando otra imagen. Por ejemplo, otra vez digito el comando no backslash include graphics. De igual manera le doy una altura, un ancho. Claro que estas dimensiones ya se han calculado pues antes de insertarnos, pero si no, es prueba y error. Habría que ir ajustando con las alturas y ver de qué manera se observa mejor pues el paper. Entonces, además de colocar esta instrucción, hemos dicho que aquello que está entre llaves es obligatorio. O sea, si voy a incluir una imagen, obligatoriamente tengo que colocar la imagen como tal. En este caso es GURP. Vemos aquí a la izquierda, aquí está la imagen GURP, ¿no? Entonces, ¿qué más? Como hemos dicho, aquello que está entre corchetes es un parámetro, digamos, opcional. Yo estoy indicando que el ancho es pues, de 3 centímetros por una altura de 2.35. Entonces, así, de esta forma le voy a dar un poquito de menos zoom. De esta forma voy configurando todo el encabezado. Todo este código que les acabo de colocar aquí es para colocar encabezado. Por ejemplo, en este punto, ya utilizando una tabla. Ahora, ¿qué pasa aquí? Algo interesante es que quizás no es tan intuitivo, pero este paper, si nos concentramos en esta parte del título y el logo, se podría tratar como una tabla que tenga pues dos columnas, ¿no? Por eso tengo que utilizar un ambiente de tabla, ¿no? Y para eso simplemente tengo que digitar este comando slash begin. Acuérdense que es siempre inicio con un comando y termino con end. Entonces pongo no slash begin table y todo aquello que está entre corchete es un parámetro opcional. Con este parámetro opcional ya más adelante cuando vemos seguramente en las prácticas vamos a ver que es necesario a veces colocar esta mayúscula, esta letra H mayúscula porque nos permite decirle que la imagen se ubique donde nosotros les estamos indicando, porque muchas veces LaTeX coloca las imágenes en la mejor posición que a él le parece óptimo, ¿no? Entonces con H de here, o sea de aquí, le estamos diciendo que LaTeX coloque la imagen donde nosotros le estamos pidiendo en esta instrucción. Entonces, asimismo en esta línea de código, ¿qué más se puede ver? Por ejemplo, aquí, con esta instrucción de aquí, utilizando un mini page, pues, ¿no? Que son unas pequeñas hojitas en este paper, utilizo esta instrucción que es text SF, que es para decirle que mi texto va a ser de tipo serifa, y todo este título que ustedes ven, Automate, Optimization of Style, todo esto de aquí, con esta instrucción de slash large, estoy diciendo que es un texto relativamente grande. Y así, o sea, entonces son una serie de instrucciones más. Por ejemplo, aquí, con esta instrucción de incluir gráfico, que ya lo comenté, pues algo interesante aquí es que estoy incluyendo a la imagen URP, ¿no? Que tiene extensión JPG, que está aquí también en esta carpeta. Todo lo que yo incluya en mi proyecto debe estar en esta carpeta. Entonces, en esta imagen lo interesante es que hay un parámetro opcional que tiene corchetes, en donde se tiene que indicar una cierta escala. O sea, yo puedo controlar una imagen por dos opciones. Le doy un ancho, una altura, o también le doy una escala.
En este caso 0.25 a mi criterio pues era una buena dimensión, ¿no? Para que se vea, digamos, bien presentable el documento. Asimismo, después hemos visto, perdón, después de esto hemos visto que tenemos que incorporar en nuestro paper pues estos títulos de aquí, ¿no? O sea, perdón, el nombre de los autores, ¿no? El nombre de los autores y este superíndice, ¿no? Asimismo, incorporar esta tabla, aunque no lo crean también ustedes, esta es una tabla que tienen una, dos y tres columnas con una, dos filas. Entonces, hay que utilizar ciertos artificios en el látex para colocar nuestra información. Como es una tabla, entonces tengo que utilizar un ambiente de tabla. Entonces, para eso, el siguiente comando a utilizar, pues es esto. A ver, un segundo. Table, acá. Entonces, con todo esto, vamos a decir que con todas estas líneas de código, con todas estas líneas de código que he agregado ahora, voy a decirle a LaTeX que quiero que me inserte pues esta tabla con estos títulos, con este texto de los keywords o de las palabras claves, el resumen, todo esto con esa serie de código le estoy diciendo a LaTeX. Entonces aquí está, aquí se ve, aquí se ve pues cómo está quedando nuestro paper al estilo del Sevier. Entonces Hacia los de sus materiales de Hamster. después pues hasta aquí se podría decir, voy a colocar este comentario, hasta aquí se podría decir que hemos terminado el formato del encabezado y también con la información que se coloca en el artículo y en el abstract, ¿no? Posterior a esto vamos a darle formato a nuestro cuerpo como tal del artículo científico. Para eso voy a colocar estas instrucciones para darle un orden nada más, en donde, por ejemplo, voy a comenzar a decir que mi paper está compuesto por dos columnas y esas columnas pues eh, las tengo que declarar con esta instrucción. Esta instrucción de aquí, con esa instrucción nada más, yo le digo a LaTeX, ¿sabes qué? Necesito un paper que tenga dos columnas. Entonces, para eso le tengo que decir, solamente aplica esta instrucción, porque este que está acá arriba simplemente es un espaciamiento que le estoy dando esta tabla, un espaciamiento vertical, le estoy dando de 0.3 centímetros hacia abajo. Con esta línea, nada más le digo a LaTeX que yo quiero, es un es un código, ojo, estoy arrancando con begin, después multicons, pero debería cerrarlo con end. Ahorita voy a copiar el resto del código, pero les quiero decir que con este código simplemente le digo a LaTeX que necesito un artículo con dos columnas, begin, multicons, llaves, dos columnas. Entonces, posterior a esto, yo tengo que definir la estructura pues, de mi paper, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que yo definir previamente? Tengo que tener claro cuántas secciones y subsecciones va a tener el paper, por ejemplo. Esta es una sección, introduction, esta de aquí es otra sección, el research background, y así. Tengo que identificar cuántas secciones tiene mi paper y eso es lo primero que tengo que configurar. Tengo que configurar el orden, digamos, de mis títulos y de mis subtítulos, ¿no? En otras palabras. Entonces, para todo eso, por ejemplo, vamos a colocar esta instrucción de aquí, solo la introducción, por ejemplo. Voy a cerrar multicon, voy a cerrar, si no, aquí voy a cerrar, como abrí con esta opción, con begin, abrí la opción de tener dos columnas en el paper, con end multicon lo cierro, porque si no va a generar un error. Entonces lo que quiero hacer es compilar y puedan ver ustedes el texto que se va generando en introducción. Ahora, ¿por qué hay tanto texto? Es que he utilizado el paquete Lipsum. Este paquete Lipsum me permite utilizar unos comandos, por ejemplo, simplemente decir Lipsum entre corchetes 2 y con esto yo estoy agregando
una serie de párrafos a mi documento. Y como no es suficiente con un solo, digamos, párrafo, he agregado más párrafos. Por eso he utilizado un Lipsum 8, un Lipsum 2. Simplemente es un texto para rellenar y darle forma a mi artículo, ¿no? Entonces, hasta ahí ya hemos avanzado, se podría decir, con esta línea de código con 195 instrucciones, hemos avanzado una página que, como le digo, podría resultar, digamos, complicado, pero no, en realidad hay que conocer los paquetes que vamos a usar, cómo trabaja cada ambiente, qué debo yo considerar en cada ambiente. Aquí le dije que debo ingresar con un ambiente y debo cerrar el ambiente y escribir exactamente el nombre de mi comando, y si tiene parámetros opcionales o tiene parámetros obligatorios. Entonces tengo que conocer esas características en el idioma no de LaTeX. Entonces ahora vamos a seguir colocando, por ejemplo, ya hemos avanzado con esta primera sección que es introducción, ahora vamos a avanzar con la segunda sección. Para la segunda sección que tenemos, a ver, un segundo, para la segunda sección tenemos esto de aquí, sección, ya, tenemos este comando es para la segunda sección. Recompilo, entonces al recompilar ocurre esto. Si se dan cuenta, LaTeX optimiza mucho el texto. O sea, eh, quizás uno puede pensar, pero ¿por qué LaTeX no ha colocado este párrafo más hacia abajo, no? Si tiene espacio, no si tiene espacio, pero lo que busca es equilibrar las columnas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este segundo sección, en Research Background, necesito pues colocar una figura, porque acá, digamos, en esta parte de aquí de mi código yo estoy indicándole incluir una figura, pero como en la parte izquierda no está la figura, por eso no reconoce el látex. Entonces aquí tengo que ingresar una figura. Ahora, esta figura, aquí entra pues digamos MATLAB. En MATLAB, les voy a compartir pantalla, este es MATLAB. En MATLAB, por ejemplo, yo puedo generar figuras y después puedo importar estas figuras con un formato vectorial. El formato que les mostraba y que no perdía calidad en el zoom es un formato vectorial, porque hay otro formato que es el raster, ¿no? Que está, digamos, hecho con unas cuadrículas, con unos píxeles, que cuando le da uno zoom, pues no se pierde, se distorsionan estos píxeles, pero un formato vectorial no. Entonces, simplemente para crear un formato, una imagen vectorial con MATLAB pues, es obviamente tener una línea de código que es fácil, ¿no? Los datos que uno genera en nuestra investigación, pues podemos generar una gráfica solamente con esta línea de código. Es costumbre utilizar estas instrucciones para borrar nuestras variables y la línea de código que se coloca, pues, es a nivel de vectores, ¿no? Porque MATLAB recordemos que trabaja puro vectores, ¿no? Matrices y vectores. Entonces, por ejemplo, en el eje X yo he colocado estos vectores, en el eje Y también. Con esta opción ploteo, genero una malla, un grid, y, y al correr, pues voy a obtener esta imagen. Entonces lo que simplemente se hace es guardar con una extensión en particular para que reconozca el látex. La extensión es .eps. Esa extensión permite vincular las imágenes a látex. También látex permite leer imágenes en PDF y también tienen buena calidad, ¿no? En vectorial, si está exportado como una imagen vectorial. Entonces, ya lo tengo yo importado estas imágenes, así que no vale la pena, pero con cada imagen que ustedes ven en el paper, yo he generado estas funciones, estas curvas, y pues las he convertido en imagen. Entonces, para, para insertar la imagen, aquí me está pidiendo una imagen, porque yo tengo el código preparado, pues no, pero ustedes no la va a pedir, simplemente ustedes tienen que insertar y después llamar a esa imagen. Por ejemplo, es graphic MATLAB 1, ¿no? Entonces simplemente tienes que insertar esa imagen. La extensión es EPS. Se llama Graphic MATLAB 1.
Entonces, a ver, permítanme buscar Graphic MATLAB 1. Aquí lo tengo. Por ejemplo, simplemente tienes que subir en este botón del overleaf, subir y dejar el archivo allí y después recompilar. Vemos que aquí está la imagen, gráficas MATLAB 1 y ya está. Y ahí inserté la imagen que he elaborado en MATLAB. Bueno, esta es una de las tantas imágenes que también lo hice en MATLAB. Entonces ya está. O sea, se puede ver aquí que, que las imágenes pues tienen esta configuración y está centrada. Entonces después vamos a ver cómo se configura lo demás. Y así vamos viendo las demás imágenes ya para que no nos gane el tiempo. Vamos insertando las demás imágenes de las demás secciones, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a copiar hasta la sección, por ejemplo, hasta esta sección. En este punto ya hemos agregado varios capítulos, digamos, varios párrafos con el paquete Lipsum. Hemos agregado esta serie de párrafos y nos están pidiendo imágenes seguramente, así que las voy a cargar ahora. Y es así el mismo paso que les mostré, exportar del MATLAB con la opción .eps, y con esta opción pues tenemos imágenes vectoriales, ¿no? Entonces, a ver, permíteme aquí. Voy a insertar mejor todas las imágenes de una vez. El formato es EPS. A ver, aquí tengo una. Graficar contornos, graficar mesh. Este. Ok. Tengo todos estos de acá. Todas estas imágenes yo las estoy cargando al overleaf para que al recompilar, pues como ya tengo las instrucciones donde lean, donde van a leer esas imágenes, pues se cargan la ubicación donde le corresponda. Entonces, como ven, es muy fácil insertar imágenes, o sea, no tienes que manipular como Word, simplemente insertas en una posición, generas unas instrucciones y se van a quedar ahí y no se van a mover. Cuando yo inserto una nueva imagen no se va a mover, ¿no? Y la otra característica es que cada vez que yo inserto imágenes, perdón, los códigos o las numeraciones de las imágenes, por ejemplo acá figura 1, se van actualizando. Si yo coloco una imagen después de figura 2, esa imagen que coloco va a ser la figura 3. Y esta que era 3 se convierte en 4. O sea, no me tengo que preocupar en LaTeX en cambiar las numeraciones de la figura, porque se hace de manera automática. Lo mismo pasa con las tablas. Y ya más adelante, a ver, se van a dar cuenta. Por ejemplo, en esta subsección, ok, después vamos a llevar todos todo este código, Uy, uy, uy. todo este código vamos a llevar para, ya avanzar, porque la idea es esa, porque para todo esto, digamos, hay que explicar con mayor precisión cada línea de código y ver cómo va trabajando, pero a modo de esta primera introducción, pues está bastante bien, a mi parecer, toda esa información. ¿Ven? Entonces ven que he insertado más secciones, más párrafos con el comando Lipsum, párrafos por defecto, he insertado imágenes, o sea, se está leyendo de forma automática porque ya las tengo cargadas aquí en el overleaf, más imágenes, y a ver, ahora vamos a insertar ecuaciones. Para insertar ecuaciones, para, para insertar ecuaciones, por ejemplo, se utiliza un entorno que, por ejemplo, es el Begin al Lynch, en donde, pues me permite trabajar con ecuaciones, donde yo podría codificar, podría insertar símbolos. Por ejemplo, aquí están estas ecuaciones. Entonces ahorita vamos a ver una parte del código más o menos para que vean ustedes cómo se hace una ecuación. Por ejemplo, aquí, mira, esta primera parte de acá, donde están estas ecuaciones, una serie de ecuaciones, un sistema de ecuaciones, ¿no? De cuatro, digamos, cuatro ecuaciones.
Entonces simplemente, por ejemplo, para colocar una ecuación en látex es, por ejemplo, un B sub S, simplemente es escribir B guión bajo, entre llaves, una S. Con eso estoy diciendo que escriba B sub S, y así, y así. Puedo escribir, por ejemplo, eh, simbologías, por ejemplo, alfa. Alfa simplemente es slash alfa, o backslash alfa, perdón. Ahora, si se han dado cuenta, hay ecuaciones que no tienen un código. Cuando no tienen un código es porque no las voy a llamar yo en mi artículo. Entonces, para eso tengo que indicarle con esta instrucción de slash no tag para que no tenga un código, porque si no, LaTeX de forma automática numera esas ecuaciones. Entonces, hay ecuaciones para el descanso del autor, digamos, que son así, centradas, ¿no?, en una columna, o otras ecuaciones que son en párrafo, como acá abajo. Las ecuaciones en párrafo, acá arriba, si se dan cuenta, tengo que comenzar con Beijing y tengo que finalizar en Beijing, y dentro del entorno o del ambiente ecuación escribo mi ecuación, ¿no? Y puedo, digamos, agregarle una etiqueta para más adelante referenciarlo, porque yo no voy a decirle de forma manual ver ecuación 1, ver ecuación 2, sino a través de estas etiquetas uno las tiene que referenciar a las ecuaciones. Y porque después cambiar cuando aparecen nuevas ecuaciones va a ser de manera automática, ¿no? Ya no tenemos que hacer de manera manual pues todos estos cambios, ¿no? Hay ecuaciones, por ejemplo, que se agregan en los párrafos, y para eso la sintaxis es diferente. No se hace así como esto, un begin y un end, sino simplemente con un símbolo de dólares se generan estas ecuaciones Me gusta. pequeñas, digamos, dentro del párrafo. Por ejemplo, ¿no? MU igual 1000 kilonewton metro, o el F'(C) 28 megapascales, etc. Son ecuaciones que a veces es necesario colocarlo en los párrafos, y generarlas en látex es, como ustedes ven, es muy rápido. Con esa instrucción pues ya tengo una ecuación en párrafo. Entonces, eh, después vamos a seguir generando, vamos a generar, por ejemplo, una tabla. Por ejemplo, aquí con esta instrucción vamos a generar una tabla. Ahora, hay una opción de Excel para copiar y pegar y generar una tabla, pero la idea es pues utilizar otro entorno que es el Begin Table. Abro y cierro en Table, y dentro de esto pues una serie de instrucciones que me permiten colocar, por ejemplo, con caption, el título de la tabla. Después, ¿qué más puedo hacer? Puedo colocar esta línea que ven en la tabla en la parte superior de datos de los alumnos, por ejemplo. Simplemente es con una instrucción /hline. Cada vez que pongo /hline, estoy generándole una línea en mi tabla. ¿Se dan cuenta que es muy fácil crear una tabla? Después, pues genero las columnas con el símbolo del ampersand, y estas opciones de acá arriba, LLC, LL, están en inglés, significan, ¿no?, left, left, center, left, left, que significa los datos, cómo van a estar en la tabla, no centrados, alineados a la izquierda, a la derecha, etc. Entonces, así como hay un título con caption, yo llamo mi tabla 1, por ejemplo, se llama mi primera tabla. Hay un caption con asterisco que hace que no se enumere esa tabla y simplemente me pueda generar, es un artificio para generar las notas, ¿no? En este caso es elaboración propia, pues. O se estila colocar la fuente ahí de donde lo estamos referenciando, ¿no? Entonces, después de esto tengo más instrucciones, por ejemplo, otra sección más. Vamos a colocar esta sección, casi las últimas líneas de código. Por ejemplo, esta es una sección del Summary and Future Work, en donde yo coloco pues otra vez el paquete libsum, y le puedo etiquetar también a mis secciones, ¿no? Le puedo decir, es como un apodo, ¿no?, a mi sección summary, en donde necesito vincular la summary, pues simplemente pongo
slash ref summary y automáticamente lo voy a vincular. Y eso me ayuda, como han visto, en los PDFs que les mostré, que el lector pues puede darle clic y automáticamente ir hacia esa sección. Para eso me sirven estas etiquetas. Después pues tengo como ya las últimas instrucciones, tengo que generar las bibliografías. Para generar es muy rápido, simplemente tengo que generar estas dos instrucciones. Una de ellas es slash bibliography. Ahora, este geo es un archivo .bib que necesita látex para poder leer. Ahora aquí algo adicional quería mostrarles también. Cuando uno trabaja, digamos, con las tesis, va, digamos, a tener que buscar mucha información y en cierta manera hay que gestionar, ¿no? Todo estas tesis, los artículos. Yo, por ejemplo, utilizo Mendeley. Mendeley es un gestor de información en donde te permite rápidamente, digamos, por ejemplo, tú puedes generar tus referencias con Mendeley, ¿no? Por ejemplo, insertas un PDF a Mendeley, por ejemplo, uno que ya lo haya leído. No tengo ni tiempo. A ver si no. Por ejemplo, tú rápidamente puedes, con Mendeley, puedes gestionar toda la información que vas recopilando. Y pues puedes resaltar tu información y más aún que puedes indicarle aquí en sus opciones cuál es el título, quién es el autor, el año, ¿qué más? ¿Cómo vas a, o sea, cuál es tu clave para citar en LaTeX? Porque Mendeley también se puede vincular con LaTeX y puedes trabajar vinculando Mendeley con LaTeX. Es una opción y esa es la que yo hago. Por ejemplo, puedes pues ingresar acá el código DOI, el código URL, para más adelante poder referenciar a tu material. Entonces, Mendeley ayuda mucho en eso. O sea, así yo tengo, por ejemplo, de cada información que voy leyendo, pues lo tengo aquí y toda la información lo voy, digamos, trasladando aquí a la mano derecha sobre todo y completando estas opciones porque más adelante me va a servir. Voy a poder hacer las bibliografías de manera automática en el látex utilizando el APA 7, ¿no? Claro. Entonces, para eso hay una opción aquí en Mendeley donde tienes que irte a Tools, en Opciones, en BibTeX, donde tienes que configurar que vas a exportar de Mendeley es un archivo .bib. Ese .bib lee LaTeX y ahí pues está, ¿no? El autor, la fecha, el título, el editorial, el código DOI, el URL, etcétera, etcétera. Toda la información para hacer las referencias están en ese archivo .bib. Entonces yo ya lo hice, yo lo tengo aquí. Entonces para cargarlo a Overleaf tengo que tener el archivo .bib en esta columna, aquí en la mano izquierda. Entonces simplemente es exportar, como les enseñé. Después hay que ir a la opción, hay que ir a la opción aquí, Find, exportar, y simplemente exportas a una carpeta y ya está, ya tienes la opción de, ya tienes el archivo .bib. Entonces simplemente ahora lo que yo voy a hacer es copiar el archivo que yo ya exporté, que es el .bib. Yo le he llamado, por ejemplo, este geo.bib le he llamado. Entonces simplemente es darle clic a subir, llevo mi archivo .bib y pues ya lo tengo acá. Y al ver declarado esta instrucción .bibliography, yo estoy leyendo mi archivo .bib y después con esta otra instrucción de bibliography style, el APA Like 2 es lo que se recomienda para citar en APA 7. Entonces simplemente le doy clic, le doy recompilar y todas las instrucciones que hemos venido colocando, pues se va a observar ahora en el paper. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ya prácticamente todo nuestro paper ya está bien configurado, está pues con las secciones, está pues, ahora que le hemos agregado las referencias,
hemos citado acá, por ejemplo, en este párrafo a Cho et al, que son varios autores, hemos citado tal cual como la APA 7, y pues yo esta cita lo voy a ver al final, aquí en referencias. Entonces, si quiero citar a alguien más, por ejemplo, aquí, en esta opción en esta última sección voy a citar, simplemente es tal como menciona, por ejemplo, site, se escribe esta línea de código site, y después tengo que decir a quién voy a citar. Ahora, el archivo .vip es este, mira, le doy clic aquí en el archivo .vip, yo tengo toda la información de Mendeley, lo he cargado acá. Por ejemplo, quiero citar a alguien. ¿Cómo sé? Por ejemplo, si quiero citar a ver, vamos a ver, a Martínez de 2005, simplemente copio, eh, este nombre es clave para citar, copio a Martínez 2005, y después lo llevo acá a main, que es el principal, en site, lo pego y ya tengo, y después voy a recompilar y ya lo he citado. Entonces acá se debe actualizar a la mano derecha, se debe actualizar y debemos observar pues a este nuevo autor, ¿no? Por ejemplo aquí, acordémonos que esta es una citación con énfasis en el texto, ¿no? Así que está pues citado correctamente según el APA 7, y, y la referencia bibliográfica es de manera automática, como han visto ustedes, se va generando aquí a la mano derecha. Entonces, como ven, ya hemos agregado varias cosas, las referencias bibliográficas, que es rapidísimo, muy fácil, inclusive le doy clic a este autor y ya genera un hipervínculo. Las tablas es muy fácil, las ecuaciones, estas imágenes vectoriales, más ecuaciones con sus códigos. Es, es bien fácil cuando adquieres, digamos, experiencia a realizar estos documentos. Entonces, este archivo ya está en PDF, entonces fácilmente yo ya lo puedo, digamos, presentar o enviar. Al momento de recompilar se va generando pues estos PDFs. Entonces, ya son las 10:03, no me quería explayar más de las 10. Creo que con esto ya se ha completado el objetivo. Han visto ustedes y les he demostrado que el látex probablemente intimida al comienzo con los códigos que uno tiene que recordar, pero existen plantillas, pues, ¿no? OverList tiene un montón de plantillas y que fácilmente se pueden usar, estas instrucciones se pueden reutilizar, se pueden colocar comentarios. Por ejemplo, eso es lo que yo hago. Yo en mi editor de texto, yo tengo para cada comando tengo un comentario. Por ejemplo, aquí voy a poner un comentario para esta primero, o sea, para este comando, ¿no? El document class. Entonces yo digo, ¿no? Que es una clase de documento que especifica el tipo de documento, o sea, para no olvidarme, y más adelante, pues, si requiero de este comando, pues lo uso, ¿no? Entonces así yo lo tengo para cada comando. Es una buena práctica que suelo hacer para así recordarme qué cosas hacen cada uno de ellos, ¿no? Porque de acá pasa algunos días y seguramente me voy a olvidar la función de cada uno de estos comandos, ¿no? Entonces, ven, al final se puede llegar a realizar un paper al estilo del Sevier, que es muy bonito a mi gusto, muy agradable cómo se presenta. El estilo de texto eh, se ve bien, las gráficas les mostré utilizando MATLAB, pues podemos generar imágenes vectoriales, podemos, digamos, insertar cuadros también, tablas, ecuaciones, y nada que enviar, pues, ¿no? A los papers que están en internet, porque tenemos la capacidad, pues, para llegar hasta ese nivel, ¿no? Entonces, ojalá que todo lo que les haya comentado, en cierta manera, les despierte el interés por aprender esto de látex, intenten implementarlo en sus cursos, quizás los de ciclos anteriores, en sus, digamos, trabajos que presentan, en sus informes, qué sé yo, ¿no? Ahora para TIA 1, para TIA 2 podrían implementar, y si se logra, digamos, conseguir un grupo de alumnos interesados, pues, para enseñar
látex, yo no tengo ningún problema, yo podría darme un espacio de tiempo, previa coordinación, evidentemente, se puede enseñar, se pueden resolver algunas dudas, puedo compartir todo el conocimiento que tengo, que no es mucho en realidad de látex, vengo esto aprendiendo hace poco tiempo. Yo creo que es un punto de partida, digamos, bueno para la gente que quiere programar más adelante. Eh, la industria de la construcción pues necesita automatizar muchas cosas, necesitamos, digamos, generar ciertas actividades de nuestro día a día de manera más rápida, porque siempre pues no a nivel de proyectos y en la ejecución es para ayer, así que el lenguaje de programación, en mi opinión, es el futuro y cualquier profesional de aquí en algunos años que no tenga conocimientos de algún lenguaje es como que sería analfabeto porque cada vez las computadoras van reemplazando las actividades que hace el hombre y si uno quiere pues agregar valor, quiere llevar el conocimiento que uno tiene con la programación a otro nivel, pues aprender látex es el primer paso porque van a darse cuenta después cuando aprenden otros lenguajes, por ejemplo, C Sharp, cuando aprenden Python o aprenden Visual Basic, se van a dar cuenta que valió la pena aprender látex porque ciertas cosas que les he mostrado en látex, acordemos que látex no es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de etiquetas que se rige por comandos, pero van a darse cuenta de que es muy parecido el tema de los paquetes de las clases y que pues se podría desarrollar con este conocimiento un montón de cosas, ¿no? Software, pequeñas aplicaciones. Ahora con Python, por ejemplo, se pueden generar pequeñas aplicaciones y espero pues en el grupo más adelante compartir ese conocimiento que voy pues en este tiempo pues acumulando, aprendiendo, dando forma, para dar una pequeña charla también de ello y abrirles más la mente, ¿no? A que la ingeniería, pues, cada vez avanza, ¿no? A pasos agigantados, se puede decir. Entonces, hasta aquí sería de mi parte. No sé si quizás hay algo que aclarar, alguna pregunta por ahí en el Facebook, no he visto todavía, ahorita voy a ver. Alonso, no sé si me escuchas hasta ahora. Alonso, ¿qué tal? Hola, hola Robert, ¿qué tal? ¿Me llegas a ver? Sí, sí. Ya, a ver, no, pero sí te escucho, ¿ah? A ver, A ver, si puedes dejar de compartir, Robert, creo que... a ver, sí, sí. Dame un segundo. A ver. Básico. En realidad ya no estoy. Ahí está, dejar de compartir. ¿Ya? Ya, Robert, Ya, a ver. bien. Bueno, Robert, en primer lugar agradecerte por tu tiempo. Un sábado te has quedado hasta las 10 de la noche, pues, explicando este tema tan interesante que yo también me he quedado prendido de látex. Y bueno, ¿no? Qué bueno, Robert, que de verdad estés apoyando de esta manera al grupo y también a la escuela y bueno, a los seguidores que tenemos acá, ¿no? Sí, Eh, sí, claro. Mientras uno todavía pertenezca pues a la universidad, pues en cierta forma se va a ir apoyando en lo que uno puede, ¿no? claro. Bueno, en ese caso, por ahora no hemos tenido preguntas. Sin embargo, se va a hacer una invitación formal luego de esto, de repente, para las personas que estén interesadas en hacer un pequeño curso de látex, sobre todo para los que estén llevando tesis y esos temas, tal vez le pueda ser Ajá. de gran ayuda. Entonces, eso ya lo veremos de repente con una encuesta posterior en nuestro Facebook, en GeoRP. Pueden seguirnos y ahí lo van a ver, ¿verdad? Ya, perfecto. Sí, está bien. Yo sí no tengo ningún problema y a ver, vemos pues cómo vamos. Ya pues, Robert, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. De nuevo, a nombre del grupo, agradecerle a Robert Quispuyoa, que nos ha dado una pequeña introducción a lo que es el látex y cuáles son los usos que le dan. Y bueno, agradecerle a todos ustedes también por su tiempo y los esperamos en los siguientes eventos que tengamos en el grupo. Muchas gracias, Robert. Ok, a ustedes, al grupo. Hasta luego. Hasta Chau, luego. chau. Chao.